Estamos en una época donde el mundo nos acostumbró a recibir y a dar regalos. Yo estaba pensando en eso ahora antes de empezar y meditaba en cuál podría ser el mejor regalo que me pueden dar a mí, por cualquier motivo. Pensándolo bien, pues qué mejor regalo que el hecho de ver que todos los que están a mi alrededor están creciendo espiritualmente, se están volviendo personas más pacíficas, más armoniosas, más generosas, más consideradas. Pues eso me haría muy feliz, muy pleno y arreglaría mi día con mucha fuerza. Por eso vamos a hablar de un tema específico, conducta y discernimiento. Bueno, pero todavía no entiendo qué me quiere decir con eso. Pues vamos a ver que a veces como cristianos nos enfrentamos a ciertas confusiones, no sabemos bien cómo afrontar el acercamiento de ciertas personas o cómo puedo distinguir a la persona que es honesta de la que no lo es. El capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que vamos a ver hoy, no completo, tiene 7 principios de conducta. Está dentro del Sermón del Monte, todos hemos oído hablar de él, que fue una serie de enseñanzas que el Señor le dio a su pueblo sobre la forma de la conducta espiritual que puede y debe tener aquel que es verdadero creyente. Hay cosas del Sermón del Monte que se pueden aplicar actualmente, hay otras que quedan pendientes para el milenio, pero los 5 principios que vamos a extractar de estos 7 del capítulo 7 de Mateo van a ser muy útiles para nuestra vida cotidiana. El primero lo vamos a llamar la verdadera conducta. Está en Mateo 7:12. Nos enseña el Señor Jesucristo. Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Bueno, el Señor tiene reunidos aquí a varios miles de personas oyéndole sus enseñanzas y Él está hablando a cada uno directa y personalmente como el Hijo de Dios que es. Él conoce los corazones. Y ustedes pueden imaginarse esto como una gran predicación del mejor pastor del universo, dirigidos a muchísimos corazones diferentes. Aquí hay de toda clase de oyentes, está el agricultor, está el pastor, está el pescador, está el carpintero, el trabajador. Sin embargo, el Señor generaliza una enseñanza con una profundidad maravillosa y una universalidad, donde nos muestra cómo es de sencillo extractar la buena conducta, la verdadera conducta. Todo lo que ustedes quieran que los demás les hagan a ustedes mismos es así como ustedes deben hacer con los demás. Esta es una magnífica norma que sirve para cuando uno no sabe qué hacer o qué decidir. Yo conozco a una persona y no sé cómo hablarle, cómo tratarla, cómo regalarle algo, cómo dirigirla, cómo encauzarla. No sé si se va a molestar o no. Pues es sencillo. No debo acudir a mis comportamientos, llamémoslo de esta manera, mañosos, pero sí a los comportamientos puramente humanos, y entonces puedo generalizar y saber que lo que a mí me gustaría que me hicieran, que me trataran de esa manera, es lo mismo que la otra persona está esperando. Esto es una norma
que me sirve para regular muchos aspectos confusos de la vida. Y de esta norma se desprende la norma que es exactamente opuesta. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. El Señor en el Evangelio no predicó sobre la forma negativa. Él lo dijo en forma positiva porque la forma positiva es más amplia que la negativa. Entonces, no solo no le hagas a otro lo que no quieras para ti, sino hazle al otro lo que tú quieres bueno para ti, bueno, justo y perfecto. ¿Cómo quieres que te traten? Vamos a meditarlo ahora. Vamos a hacer un alto del día y este es el momento en que nos entregamos al Señor. ¿Cómo quiero que me traten realmente? ¿Con respeto? Claro. ¿Que me tomen en cuenta mis opiniones, mi tiempo? Claro. ¿Pero yo estoy tomando en cuenta las opiniones de los demás y su tiempo? Entonces quizás aquí hay una explicación de por qué a veces no me ponen atención. No siempre, hermanos, oigan bien. Hay casos en los cuales el Señor quiere que tú aceptes humilde y mansamente un trato particular donde quizá los demás no te tengan en cuenta en la debida forma y no es porque tú los estés tratando mal. Pero entonces ellos te tratan a ti con cierta relegación, te arrinconan, no te tienen en cuenta porque es parte de ese trato que Dios quiere para tu corazón. Pero bueno, independientemente de eso, entonces, cuando estamos coleccionando muchas formas de conducta negativa en nuestra vida, cuando las personas nos están gritando, nos están regañando continuamente, cuando nos están mostrando los errores, yo tendría que preguntarme según esta norma si es que así es como yo lo estoy tratando. Y voy a descubrir que probablemente eso sea lo que esté pasando. Que yo estoy recibiendo una dosis de mi propia medicina, en muchos aspectos. No en todos, no siempre. Quiero dejar esa salvedad. Pero ese termómetro por el cual el Señor dice no juzguen para que no sean juzgados, se presenta en muchos otros aspectos. No regañen para que no sean regañados. No sean injustos para que no les traten a ustedes con injusticia. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Es parte de lo mismo. Como yo quiero que me traten, así debo empezar a decidir un comportamiento de mi parte hacia los demás. Y no solamente hacia unos pocos, hacia todos, a los que están cercanos, a los que están en fase de conocimiento. Uno podría decir, ¿qué es más fácil, tratar a alguien que es muy cercano o a alguien que apenas está llegando al círculo de vida de uno? Pues a veces, increíblemente, uno trata peor a los que tiene más cerca. Los grita más, se impacienta más, no los tiene en consideración, no les da las gracias. En cambio con los extraños puede que sea un poco más atento. Bueno, entonces llega la hora de examinar con esta palabra cuál es el trato que estamos dando a los demás. Y si hay defectos, si hay déficits en algunas de estas conductas, llegamos hoy también al punto de decisión de decir no más. Voy a pensar qué espero para mí, para que eso sea lo que voy a dar a los otros. Hermanos, esta es una palabra de mucha bendición, porque cuando yo empiezo a mirar qué es lo que yo necesito, y eso es lo que yo empiezo a darle a los demás, mi vida empieza a enriquecerse, mis relaciones empiezan a fortalecerse, a mejorar, y mi vida va a cambiar con este solo versículo tomado en cuenta. Bien, era la verdadera conducta, el primer aspecto que vamos a considerar. El segundo, el verdadero camino. Entrar
Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. No estamos hablando de una palabra nueva, porque todos como cristianos en algún momento de nuestra vida espiritual hemos oído esta palabra, la anterior y la que vendrá. Pero valdría la pena preguntarnos qué tanto hemos meditado en esto. Aquí el centro de la cuestión está en Mateo 7:14. La definición es esta: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre es más fácil rodar que subir. Es lo mismo que está diciendo Mateo 7:14. Cuando yo tengo una excursión y estoy en una colina, en un monte, estoy a la mitad, tengo dos opciones: o continúo subiendo a sabiendas de que requiere muchísimo esfuerzo, que voy a estar cansado quizás ya, que el resto del esfuerzo va a ser un sobreesfuerzo y que voy a llegar con incluso dolores musculares a la cima. Pero hay una recompensa estando allá arriba. Más fácil es, en el punto medio en el que estoy, convertirme en una especie de bolita, me redondeo y me echo a rodar, lo que no requiere mucho esfuerzo, porque la ley de gravedad me va a llevar hasta abajo. El problema es que también eso tiene consecuencias y voy a llegar bastante golpeado al final. No llegué cansado, no llegué con dolores musculares por esfuerzo, sino ahora los dolores son por los golpes que recibí. Esta figura como parábola nos sirve para identificar la vida. Las cosas fáciles de la vida no necesariamente son las mejores, sino que muchas veces nos llevan hacia abajo. Pero lo que es más difícil, más de esfuerzo, es lo que vale la pena porque nos hace subir. Estrecha es la puerta y angosto el camino, es lo que nos dice el Señor. Este es el postulado bíblico del remanente, porque termina ese versículo diciendo que pocos son los que la hallan. ¿Cuál? La puerta de la salvación, de la vida eterna. Es un mal consejero aquel que dice que lo que hacen todos es lo que hay que hacer. Ese es el sustento de la moda. De hecho, es el sustento por el cual Satanás embauca a muchos, diciéndole: no, ¿cuál esfuerzo para subir? ¿Cuál camino angosto y puerta estrecha? No, busquen lo cómodo, lo fácil, hay que vivir plenamente, usted se merece lo mejor. Es también, de hecho, la predicación que se oye en algunas partes. No, el Señor Jesucristo vino para que usted tuviera todo en esta vida. Está predicando camino amplio. Y entonces tú llegas al momento de examinarte. ¿Te has quejado de la puerta estrecha? ¿Cuál es la puerta estrecha? Tendemos a pensar que es una puerta que está al final del camino, que es la entrada al cielo, pero no es así, porque el Señor nombra primero la puerta estrecha y después nombra el camino angosto. Mírenlo bien, ahí en Mateo 7:14. ¿Por qué lo hace así? Porque Él mismo dijo que Él era la puerta. Yo soy la puerta y por mí entran las ovejas y salen y hallan pastos. La puerta estrecha es Cristo. Es la decisión de entrar en Él. Él como puerta de la entrada al reino, pero no en la eternidad solamente, sino también al reino aquí y ahora. Lograr el reino del cual hemos predicado como justicia, paz y gozo
requiere un sacrificio, porque la puerta es estrecha, así la determinó, así la dictaminó el Redentor, el Salvador, el dueño de la vida. No nos la puso fácil, porque si no, cualquier perezoso, cualquier flojo, y por qué no, cualquier demonio entraría a través de la puerta ancha para el reino de los cielos. Tendríamos un reino ganado sin esfuerzo y por consiguiente lleno, no quiero sonar despectivo, pero es que no hay otra forma de calificarlo, lleno de mediocres. Pero resulta que el reino de los cielos no es para mediocres, ni siquiera es para excelentes, es para aquellos que deciden ser llenos del Espíritu Santo, porque el único excelente es el Espíritu. Entonces la puerta se convierte en la entrada al poder de Dios para poder caminar. El camino angosto, es un camino como de precipicio, como de vereda, pegado a la colina. Ustedes han visto seguramente documentales de ciertas carreteras aquí en Colombia, en Perú y en ciertos sitios de Asia como Afganistán y otras partes, donde los camiones escasamente caben el uno con el otro cuando quedan emparejados, y el uno siempre queda junto al abismo mientras el otro queda contra la montaña. El camino es angosto. ¿Nos hemos quejado del camino angosto? Yo digo que sí. Nos toca pedirle perdón al Señor, porque esta es la verdad. Señor, a veces hemos mirado como estrecha, muy estrecha, la puerta de entrada, y como angosto, muy angosto el camino de la vida cristiana. Y nos quejamos. ¿Por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanta a veces escasez espiritual? ¿Por qué parece que el Señor a veces no oye nuestra oración? ¿Por qué, siendo hijos del reino, todavía tenemos enfermedades y escasez y problemas? Perdónanos si nos quejamos, Señor, porque no hemos entendido que tenemos que mirar y entrar por la puerta estrecha y mirar y caminar por el camino angosto, que es Cristo como modo de vida. La puerta es Cristo como entrada al reino. Bueno, que esta palabra te sirva para el resto de tus días aquí mientras el Señor viene. Que si tenemos dificultades, entonces bendigamos, alabemos y exaltemos a nuestro Dios y Rey, porque así lo estableció, porque Él sabe que los verdaderos marinos no se forman en el puerto tranquilo, sino subiéndose al buque en alta mar y ojalá en tempestad. Así es como el verdadero marino conoce todas y cada una de las cosas que tiene que hacer en el barco. La tercera enseñanza es el verdadero fruto. Está en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí está enunciando lo que yo llamo una verdad de apuño, una verdad muy muy obvia. ¿Cómo le voy a pedir yo un fruto a un árbol que es de distinta especie? Por eso dice en Mateo 7, 17, y este es el centro de esta enseñanza: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, o sea, lo contrario, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es tajante. Hay que dar buenos frutos, dice, porque si no, se es cortado y al fuego va a dar. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores,
de los falsos líderes y en general de los falsos jefes de familia, amigos, pareja. Por eso esta es una norma muy sabia para escoger amistades, socios. Voy a hacer un negocio y me estoy metiendo con fulano o sutano. ¿Será que es correcto? Estoy buscando pareja para hacer mi vida en común, para casarme con ella. Esta es muy bonita. ¿Será que es la correcta? Es una norma sabia para buscar pastor. Yo estoy buscando una iglesia. Esta que está aquí a la vuelta de la esquina me queda cerquita, es amplia, es bonita, el pastor predica bien. ¿Será correcto? Es una norma sabia para buscar consejero. Yo no sé a quién llevarle mi problema, pero voy a buscar un consejero. Y es una buena norma para buscar cualquier profesional que me ayude, un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. ¿Cuál? Por sus frutos lo conoceréis. Entonces yo miro al amigo, al socio, la pareja, el pastor, el consejero, el profesional de ayuda y veo cómo es su vida. Ese médico tiene fama de que es bueno, pero resulta que es alcohólico. Cuidado. Cuidado porque ese consejero también es muy famoso, pero se acaba de divorciar. Uy. Hay que meditar. Hay que mirar la vida de cada uno de ellos y sus resultados. Mirar lo que dice, lo que enseña, lo que predica y lo que hace, su vida práctica. ¿Están los dos de acuerdo? ¿Lo que dice y lo que hace? Bueno, muy bien, pero ahí estamos mirando hacia afuera y ahora nos toca mirar hacia adentro. ¿Y tus frutos cuáles son? Porque aquí dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Y Mateo 7:17 decía que todo buen árbol da buenos frutos, da buenos frutos. ¿Cuáles serían los malos frutos que da el árbol malo? Pues mentiras, engaño, incumplimiento y tantos otros, murmuración, envidias, tantos y tantos. Entonces, ¿cuáles son tus frutos? ¿Son frutos buenos o frutos malos? No estoy juzgando, porque estoy diciendo que todos nosotros tenemos una cosecha de frutos buenos y a veces también uno que otro fruto sale malo. Señor, hay que podar esa rama. Señor, hay que echar abono y agua. Tú que eres el cuidador del jardín. Aquí está, Señor, te presento esto que no dio buen resultado, no es buen fruto para ti. Pero si en general mis frutos son bastante buenos y hay unos poquísimos malos, puede decirse que estoy bien encaminado. Lo grave es cuando o estoy dando frutos malos, me congrego, tengo una muy buena Biblia, he hecho cursos bíblicos y todavía estoy diciendo palabrotas, estoy engañando, estoy murmurando, me estoy comportando como un mundano. Mis frutos son malos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarme si he nacido de nuevo. Porque si he nacido de nuevo, el Señor va a ir quitando los frutos malos, va a ir podando la vid para que dé buenos frutos. Cuarto, el verdadero discípulo. Dije que eran 5 enseñanzas de las 7 que hay en el capítulo 7 de Mateo. Esta es la cuarta. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra cosa que se ve por las señales. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo soy un profeta reconocido. Y en tu nombre echamos fuera demonios.
soy un sanador, y en tu nombre hicimos milagros, esos cultos de milagros de la iglesia. Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oigan bien, aquí no está diciendo que profetizar en el nombre del Señor, ni echar demonios, ni hacer milagros, sea necesariamente siempre malo, ni necesariamente siempre bueno. Puede haber buenos y malos. Entonces, otra vez por los frutos, pero el problema aquí está enfocado a otra cosa. No es lo que se dice con la boca, sino lo que se hace en la voluntad de Dios. No es que yo haga continuos abrazos para mostrar el amor de Dios a través de mí, pero en realidad lo que estoy buscando es el diezmo. Entonces, no son las cosas para Dios, sino las cosas con Dios, las que yo debo hacer como siervo del Señor. ¿Y quién es el siervo del Señor? El pastor, claro. Todos mis hermanos, todos como hijos de Dios, como ovejas, tenemos que ser siervos también. Entonces la pregunta de este pasaje es, ¿cómo eres como discípulo? Porque aquí dice que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es el que entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo eres como discípulo? ¿Estás atendiendo a la enseñanza, pero después sales a obedecer o a desobedecer? ¿Imaginas por un momento a los que estuvieron en una iglesia oyendo infinidad de enseñanzas, con institutos bíblicos y todo lo que quieran, pero sin obedecer toda la palabra, y un día se van a presentar ante el rey? Porque dice aquí, muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, yo era un profeta, era un sanador, era un milagrero. El Señor dice, ¿era en mi nombre? Sí, Señor, yo digo que siempre era en el nombre de Jesús. No, en mi nombre es que tú vivías como Jesús. Ay, Señor, yo no sabía eso. Yo pensé que con solo repetir en el nombre de Jesús estaba cumpliendo tu palabra. No, hijo, va a decir el Señor, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Hacías cosas, pero para beneficio propio. Entonces, aquí puedes tú conocer al verdadero discípulo, al que se sienta a tu lado, porque lo vas a ver obediente a las cosas de Dios. Y cuando tú coges el espejo y te miras a ti mismo, te ves como obediente. Lo que el Señor te predica, te enseña, te exhorta, te recuerda, eso es lo que tú sales a hacer en tu vida para que un día estés sentado con el Señor juzgando, no estés sentado frente al Señor juzgado, siendo juzgado. ¿La diferencia cuál fue? La obediencia. Quinto, la quinta enseñanza, la final, el verdadero fundamento. Mateo 7:24 al 27. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo que hablábamos con respecto al pasaje anterior, lo compararé a una persona prudente o sabia que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué es la casa? Tu vida. ¿Qué es la lluvia, los ríos, los vientos? Las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, la escasez. Dice ahí, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo y la palabra. Porque aquí dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Las de Cristo. Va a poner la palabra con el Espíritu de Cristo. Entonces su casa, su vida no va a caer.
Mateo 7, 26 y 27. Pero a cualquiera que me oye estas palabras, que entra en la iglesia, que oye predicación, enseñanza, que hace seminario, instituto bíblico, que va a retiros y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata o necia, dice otras versiones, que edificó su casa, su vida, sobre la arena. Comparen una roca con la arena, la roca es sólida, es un solo cuerpo, la arena son multitud de granitos. ¿Cómo será hacer un fundamento, hacer un cimiento sobre una roca y sobre la arena? Pues la diferencia es notoria, aunque no seamos arquitectos ni ingenieros. Por eso dice en 7:27, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre esa casa. Si ustedes lo notan bien, esto es idéntico a lo que le pasó al que fundó su casa sobre la roca. La misma tempestad, la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos, pero esta casa, como no estaba bien cimentada sobre Cristo y sobre la palabra, cayó y fue grande su ruina. Hemos visto a muchos que construyeron una casa sobre la arena porque no le creyeron al Señor, porque no creyeron que pudieran tener problemas más adelante, porque algún profeta se paró y profetizó y dijo, cuidado, sean creyentes de la palabra, sean hacedores de la palabra, póngala en práctica, apréndansela bien, llénense del Espíritu, llénense de la presencia de Dios para cuando vengan los momentos difíciles. Pero muchos no oyen, y si oyen, no creen. Y entonces caen, y fue grande su ruina. Aquí tenemos el descubrimiento del corazón. ¿Cuál es? ¿Cuál es el descubridor del corazón? La obediencia. Porque el sabio obedece. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo construyes tu vida? Porque el necio desobedece. Mira cuántos destruyen sus fundamentos, cuántos que tú has conocido, que tú ya llevas unos años en la vida cristiana, cuántos se han sentado a tu lado y ya hoy no están. Entonces nosotros debemos mirar eso para que no seamos nosotros los próximos que caigan por necios. Y termina este pasaje del capítulo 7 con dos versículos, Mateo 7, 28 y 29, que es la verdadera palabra. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo así? Cristo les enseñaba de algo que él conocía profundamente. ¿Por qué lo conocía? Porque él era el creador del universo y de todas las leyes espirituales. Él sabía cómo funcionaba el universo espiritual, cómo funciona Satanás y sus demonios. Entonces, con autoridad, o sea, con conocimiento de causa, con autoridad moral, decía, si ustedes hacen esto, van a recibir esto. No como los escribas, que eran expertos en la teoría, pero que su práctica no llegaba hasta el ejercicio de la palabra. Eso fue lo que el Señor siempre les criticó. Se sientan en la cátedra de Moisés y dicen, pero no hacen. ¿Cuántos cristianos hoy en día habrá en la misma cátedra de Moisés? Oyen y oyen y oyen y dicen, pero hasta ahí llegan. Al momento de hacer, nada que ver. Bueno, entonces nosotros vamos a escoger el capítulo 7 de Mateo como una columna vertebral de vida para entender la palabra y después para hacerla. Vamos a empezar a cambiar nuestras conductas primero.
hacia la verdadera conducta, tratando a los demás como queremos que nos traten, hacia el verdadero camino, caminando con gratitud por la puerta estrecha y por el camino angosto, procurando dar buen fruto siempre y sobre todo dar fruto, siendo verdaderos discípulos, no solamente diciendo Señor, Señor, sino siendo hacedores de la palabra, teniendo el verdadero fundamento que es construir la vida sobre la roca de la palabra y sobre Cristo. Con esos 5, nuestro discipulado va a ser real y verdadero. Amén y amén.